1 millón de personas en la calle en defensa de la universidad. Y algunos estaban demasiado gorditos. ¿Estaban preparando un plan de lucha o solo era una cortina de humo? ¿Irán e Israel? ¿Se viene la tercera guerra mundial o solo son papelitos de colores? La nueva ley bases, ¿una ley mileísta o una ley de unidad nacional? Esto y mucho más en el 6º programa de El Poeta y el Diván, un espacio de reflexión política, cultural y filosófica en tiempos de crisis. Mi nombre es Javier de Fox. Mi nombre es Fernando Ramírez, soy docente universitario y psicoanalista. Tiempos duros, tiempos complicados, ¿no? Usted lo ha dicho, mi amigo, por eso estamos aquí. Sí, y avanzando a paso lento, avanzando, ahora abrimos una tribuna como en los últimos capítulos de Todo por 2 pesos. Hemos avanzado un poquito, paso lento, hemos avanzado con los suscriptores, con Twitter, con Instagram y con TikTok. En TikTok tenemos más de 800 seguidores, que anda solo, no sé cómo hace. En Instagram tenemos más de 700, con algunas incorporaciones de seguidores de gente pensante, podría decirlo, más pensante, o por lo menos ser uno pensante, con renombre. Y en los seguidores, los suscritos, a paso lento, pero viendo que se ha generalizado esta suerte de nicho que tenemos nosotros del pensamiento marxista o pseudo-marxista, ¿no? Coincido. Y usted quiere ponerle un poquito. Que usted quizá que después salga un Espere que las aguas vienen turbias. Estamos en un panorama terrible. Bueno, cuénteme ese panorama, usted que anda ahí con el panorama. Bueno, retomo la primera consigna bomba que tiraste. Más de 1 millón de personas han salido a las calles a lo largo y a lo ancho de todo el país en defensa de la universidad pública, quienes ya tenemos unos cuantos años, como le gusta decir a usted, peinamos canas, pero además de eso tenemos unos cuantos años de marcha, de militancia, de actividad política. Nos hemos quedado sorprendidos, ¿no? Frente a un acontecimiento, podemos decir, de características inéditas para la historia de las últimas décadas en materia educativa y particularmente en el seno de las universidades. Ahí ya en los medios se ha buscado mucho una comparación. ¿A dónde uno usted, que no le hace asco las marchas, hay comparaciones? Porque he visto comparaciones desde el Cordobazo hasta el 2x1, pero me parece que ha habido movilizaciones de este tamaño posterior al 2x1, o me equivoco. Cada fenómeno tiene su particularidad. Es cierto que se lo ha comparado con el marco del Cordobazo, por la Unidad Obrera Estudiantil, ha habido una presencia importante de los sindicatos, la CGT, las 2 CTA, los 6 gremios docentes que han sido los actores fundamentales en la convocatoria a esta marcha, y una enorme cantidad de estudiantes, pero también hay que decirlo, Javier, un fenómeno muy interesante, ¿no? Muchos estudiantes que asistieron a la marcha fueron votantes de Milei. Y eso nos llama a pensar, ¿no? Entre otras cosas, ¿por qué varios votantes de Milei se hicieron presentes en la marcha? ¿No? Si vos me preguntás a mí, la primera asociación libre, freudianamente hablando, que se me dispara, es con las grandes tomas del 2018 que hubo bajo el gobierno de Macri, también defensa del salario, ¿no? Por más presupuesto y una serie de reclamos, por las cuales las universidades coparon el escenario político nacional, la atención mediática, recuerdo gigantescas asambleas en la puerta de las facultades, pero no se llegó a madurar una marcha de esta magnitud. Bueno, porque esa es mi pregunta, porque mi temor es, o mi necesidad intelectual es, ante tanta gente diciendo que era única, voy a ser de la abogada del diablo, como hay una tradición política de movilizaciones, sea exclusiva o sea sobre todo universitaria o no, la magnitud, cuánto en la práctica políticamente va a pesar, y si ya no venimos de una serie de movilizaciones en los últimos 20, 30 años, algunas con esta convocatoria, otras no sé, la marea verde, el 2x1, y el intento de sanción de la reforma previsional. Yo digo como para tampoco, siendo brutalmente honesto, para inflar un globo que no sabemos
Bueno, aquí viene el hilado fino del análisis, ¿no? En primer lugar, por supuesto, como vos aludís, acontecimientos de este nivel siempre responden a una génesis, a un proceso. Las universidades, particularmente en lo que hace al sector docente, ya estaban en pie de lucha desde hace mucho tiempo, y algunos incluso organismos, los cuales también han sorprendido por su protagonismo en este nivel, como es el caso del CINE, el Consejo Interuniversitario Nacional, ya había anunciado, ¿no?, hace unos meses atrás, que las universidades con este ahorro presupuestario no podían funcionar, pero creo que la nota de color aquí la ha dado, ¿sí?, cómo se ha destacado el movimiento estudiantil, ¿no? Podíamos escuchar, por ejemplo, a periodistas como Alejandro Berkovich hace muy poquito tiempo preguntándose, bueno, ¿dónde están los estudiantes frente a esto? ¿No? Algo que también muchos de nosotros nos preguntábamos, y los estudiantes han dado una respuesta, ¿no? Han copado las calles, han marchado junto a los docentes, en algunas facultades se lo pudo ver siguiendo a cátedras o a docentes o espacios que ellos mismos tomaban como referencia, tanto los que están involucrados en militancia política orgánica como los que no, como estudiantes independientes, sueltos. Por lo tanto, esto ya venía, ¿no?, pergeñándose en una génesis, en un proceso de lucha, concatenado a una crisis más general. Y el resultado ha sido este. Por supuesto que esto no fue por generación espontánea. La percepción del dato. Dato número uno es que en la actualidad la mayoría de los centros estudiantes en general, a nivel nacional y en particular la UBA, ya no están dirigidos por la izquierda, la famosa fuga piquetera. Me parece que es un dato a tener en cuenta. El segundo dato a tener en cuenta me parece que excedió las convocatorias de los centros de estudiantes. Sí. Excedió incluso esta idea de la UBA, universidades públicas, públicas, sino que también el fenómeno UAD es muy interesante, me parece, para estudiar. Se ha dado un hecho particular también, ¿no? ¿Quiénes formaron parte también de esta convocatoria? Como decías, la UADE, ¿no? La universidad del espíritu empresarial por excelencia, privada, que ya venía anunciando varios problemas. Vos sabés que en la UADE les han aumentado las cuotas, faltan cupo para las vacantes, les cambiaron el régimen de promoción, en vez de promocionar con 7 les exigían promocionar con 8, pero además han denunciado persecución política, sí, en la misma UADE, ¿no? Les prohíben hacer actividades, organizar sus centros de estudiantes. Asimismo también se ha sumado a la Universidad de San Andrés, la Universidad Torcuato de Itela. ¿A qué responde esto? A que la crisis es de tal magnitud contra la educación en su conjunto en la Argentina, que ya tanto desde las esferas públicas, que sin duda sigue siendo la más atacada, como de las esferas privadas, hace rato que desde los sucesivos gobiernos de las últimas décadas, podríamos decir, no hay las respuestas que la universidad necesita. Y entonces, como veníamos diciendo antes, ha madurado en este fenómeno de una gigantesca, inédita marcha en defensa de la universidad pública, como lo hemos visto no solo aquí, si nos corremos un poco del Obelisco, de la Avenida de Mayo, del Congreso, etcétera. Pudimos ver imágenes grandilocuentes en Córdoba, hasta en Ushuaia y en otros lugares del país, donde se ha salido a la calle los estudiantes, los docentes, muchísimos ciudadanos en defensa de la universidad pública. Pero, parafraseando el nombre de un juego, ¿quién es quién en este tablero? Esa es la gran pregunta. ¿Quién es quién en este tablero? Porque además esto nos lleva a otra gran pregunta conectada a este fenómeno. Digo, más allá de celebrar, más allá de que quien habla ha estado en la marcha, ha tardado siglos en hacer 2 cuadras, por ejemplo, de Callao y Corrientes hasta Callao y Perón, por la enorme cantidad de personas que había, hasta que, bueno, finalmente pude llegar a la plaza hasta por Rivadavia y Bolívar. Pero en este quién es quién, ¿qué es lo que tenemos que dilucidar? Y además la otra gran pregunta, ¿esta marcha operó, funcionó como un ensayo político para una lucha más general contra el gobierno de Milei, de manera decidida a derrotar los planes de ajuste, de miseria, etcétera? ¿O fue un fenómeno mucho más polifacético al cual todavía desde ya, ¿no?, se le amerita comprender cómo profundizarlo? Me inclino, por supuesto, por esta segunda opción, pero puedo explicar esos fundamentos, ¿no? Esto, no, era la publicidad de quién es quién. El primer protagonista, el primer personaje para analizar, creo que es el Consejo Interuniversitario Nacional, donde, según se ha hablado ya previo y posterior a la marcha, ya ha empezado a discutir un problema que es central en la universidad pública, que es la idea de arancelar a los estudiantes extranjeros. Ya se ha hablado de que el Consejo Interuniversitario no se vería tan mal
avanzar en este punto que, como vos bien muy sabes, es abrir ya intelectualmente y materialmente la posibilidad de una alfabetización general. Empieza con los extranjeros, que representan una inmensa mayoría en general de las universidades, y ya habíamos tenido, ya en los tiempos pasados ya venimos con los posgrados pagos también. Es decir, que el primer protagonista, los rectores de las universidades argentinas, no serían los más indicados para una lucha consecuente. ¿Qué es el Consejo Interuniversitario Nacional? Es el organismo que agrupa el conjunto de los rectores de todas las universidades nacionales del país. Ellos mismos han dicho, nosotros no tenemos este estilo, nosotros no solemos convocar, asistir a marchas, pero la asfixia presupuestaria en la que el gobierno mantiene a las universidades los ha empujado a pintarse un poco la cara y a tratar de, vamos a decirlo así, ¿no?, maniobrar una suerte de neobandorismo, golpear y negociar, ¿no?, en homenaje al tristemente célebre sindicalista peronista Augusto Timoteo Bandor, ¿no? Por un lado, golpean, se pintan la cara, se quejan de lo que el gobierno hace con las universidades, fueron actores convocantes de la marcha, y por el otro lado han tomado medidas de adaptación al ajuste, Javier, porque la declaración de la emergencia económica que han hecho las universidades, ¿qué significó? Bueno, vamos a prender la luz cuando vayamos a cursar. Vamos a utilizar los ascensores solamente para personas con discapacidad y movilidad reducida. Por ejemplo, en la Facultad de Psicología, Javier, de la UBA, me decían que no está garantizado el gas ahora en el invierno. Así que me ves con un par de pulóveres más, la independencia. Esa es la respuesta que ha dado el CIN. La independencia es muy fría, el Semana de Independencia es muy fría. Sí, es muy fría. La de Irigoyen no te creas es mejor. Y sin gas, es lo mismo que si diera clase en la calle, más o menos, ¿no? Hablando de clases públicas. Entonces usted, mi querido, dice que el CIN no está, el llamado no tiene las condiciones. El CIN es un neobandorismo universitario, ¿sí? Son los responsables de que durante años y años, a través de lo que al presidente le gustaría denominar la casta, han destrozado y han ahogado la universidad pública, adaptándose indefectiblemente a los ajustes del gobierno de turno, no dando las luchas presupuestarias que se amerita, haciendo la vista gorda frente a los cientos de docentes ad honorem que trabajan en las universidades, manejando las cajas paralelas. Esto realmente obedece al enorme panorama contradictorio que se abrió con esta lucha, donde allí tenés al CIN jugando un poco, ¿no?, a la combatividad, a la ocasión. Pero no hay que olvidarse quién es quién. Podríamos seguir enumerando. Eres Tom. El segundo es la CONADU, que siempre me confundo. CONADU con H, CONADU sin H. ¿Cómo es eso? ¿Y quién es quién, justamente? Tenemos 6 gremios universitarios a nivel nacional. Tenemos la CONADU tradicional, a secas, ¿sí?, muy identificada en los últimos tiempos con el kirchnerismo. Tenemos la CONADU histórica, que obedece ya hace varios años a una decisión de esta CONADU, conformada por independientes, kirchneristas, filokirchneristas y desde ya espacios que responden a partidos de izquierda, ¿sí? Pregunta, ¿porcentualmente en afiliados? No, la CONADU tiene más, sí, la CONADU, claro. Pero 70-30, Morales. Desconozco, ahora no te podría decir con exactitud. Tenemos después también la FEDUN, ¿sí? Ahí tenemos hombres como Ricci, que es muy cercano. ¿Vive todavía Ricci? Está muy cercano a la CGT. Tenemos luego la CETERA, que agrupa a los preuniversitarios. Tenemos la FACDUT, de la tecnológica. Y tenemos finalmente la UDA, de los docentes privados. Claro. Entonces, los 6 gremios a nivel nacional se han unificado para ser partícipes y convocantes de esta marcha, bueno, con sus tradiciones y orientaciones ya marcadas. Bueno, una crítica que me hacen mis amigos libertarios es, che, no hablaron en 4 años. Y en parte uno se pregunta, si bien ha habido escarceos huelguísticos particulares en tal o cual universidad durante el proceso previo, y sabemos que el ahogo presupuestario, si bien no tiene esta calidad, esta magnitud, existe hace 4 años, le abre la posibilidad al votante o al... Loquito, él es Camilo León, le abre la posibilidad de... Los invitados, es una franja etaria, claro, tenemos una multiplicidad de franjas etarias, son importantes. Bueno, la cuestión es, abre la posibilidad que diga, che, muchacho, tanto era
¿Qué es lo que cambió en la ficha presupuestaria? Porque si se movieron o no se movieron estos tipos antes. Quien mantuvo silencio e inercia durante mucho tiempo tendrá que hacerse responsable de eso. Yo acabo de mencionar al CIN como un ejemplo emblemático de neobandorismo. El quién es quién que estamos poniendo de relieve aquí en el Poeta del Diván para que ustedes puedan tener un panorama más claro de la situación, no lo hacemos por jugar a las grietas a las que tan tristemente estamos acostumbrados en la sociedad polarizada y dividida, sino que lo hacemos porque urge clarificar, ¿sí?, esta multiplicidad de posicionamientos que hubo en el fenómeno de esta marcha masiva. Es decir, que tampoco los 6 gremios hay que poner mucha ficha, dice usted. Las diferencias son históricas, son notorias, yo no puedo homologar de ninguna manera la CONADU histórica e incluso importantes sectores de la CETERA a FEDUN o a CONADU o a la UDA, digo, eso. ¿Pero le pongo ficha o no le pongo ficha? Hay que poner fichas a los que realmente en el seno de cada gremio están mostrando posiciones independientes, posiciones que luchan por una autonomía política de los gobiernos de turno y para superar, ¿no?, cualquier política burocrática al interior de los gremios. Eso es lo que... Después tenemos la fuga. Bueno, la lucha continúa, siempre lo poníamos entre signo de pregunta eso. La FUA ha leído un documento, Javier, que ha quedado más enjuagado, ¿sí? ¿Viste cuando vos lavás una remera que se te acaba de manchar para que no perdure la mancha y se vaya rápido? Bueno, ha quedado más enjuagado que eso. Ni siquiera han mencionado a Milei en ese documento. La FUA. Ni si la fuga y la fuga. Son radicales. Nuevo espacio, franja morada reciclada, ¿no?, reformistas. Tenemos esa claque que también, haciendo seguidismo a los rectores, haciendo seguidismo a lo políticamente correcto, van con esta táctica neobandorista. Golpeemos, negociemos, golpeemos, negociemos. Un personaje que por supuesto no podemos evitar nombrar y destacar en este caso, ya que de fuga, ya que de burocracia, ya que de oportunismo, ya que de neobandorismo hablamos, es Emiliano Jacobini, actual vicerrector de la UBA y tradicional dirigente, ¿no?, el gran Don Corleone del movimiento estudiantil durante mucho tiempo, capo de la Franja Morada. Y hombre detrás, artífice del Lustó. Del Lustó en evolución, es decir, en el seno del radicalismo jugando la interna, ¿no? Lustó, Manes, por un lado, Jacobiti, y De Loredo y el radicalismo más cercano a Milei por el otro. ¿De Loredo es el palo de Lustó? De Loredo está en ese radicalismo más cercano al gobierno. Okay. Entonces, vos fijate cómo se reposicionan los actores aquí, ¿no? Porque Jacobiti ha desfilado por todos los medios en las últimas 2 o 3 semanas y parecía bajado de Sierra Maestra. Vos lo escuchabas a Jacobiti y no sabías si era vicerrector de la UBA o un integrante del movimiento 26 de julio a punto de entrar con los tanques en La Habana. ¿Y esto por qué? Porque justamente la crisis brutal que atraviesa la universidad pública ha empujado a los propios responsables del ahogo de la universidad pública, ¿sí?, a tratar de salvar su territorio en materia de cajas, en materia de matrículas, en materia de intereses camarillescos y en materia de seguir perpetuando sus propios espacios de poder, ¿no? Que por la coyuntura actual que se abrió, se han tenido que enfrentar al propio gobierno que le ataca, atacando el presupuesto, vaciando las matrículas universitarias, sus propios intereses. Por eso es importante delimitarse de todos estos sectores. Y no nos olvidemos tampoco, ¿no? ¿Por qué marchó la CGT? ¿Por qué la CGT? Ese es el otro quién es quién. Ese es el otro gran protagonismo del quién es quién, ¿no? Es decir, ¿por qué marchó la CGT? Bueno, también, ¿no?, responde a esta táctica, insisto, ¿no?, neobandorista. Una CGT, que luego lo veremos, está tratando de negociar a diestra y siniestra la reforma laboral en la Argentina, ¿no? Una CGT que le dice al gobierno, vamos a intercambiar algunas cartas, mantenernos la cuota solidaria, que es lo que nos alimenta de eterno en nuestras cajas, esto es el descuento compulsivo a los trabajadores en un determinado rubro, estén afiliados o no al sindicato, y nosotros dejamos pasar, por ejemplo, los periodos de prueba a 6 meses, o por ejemplo la exención de multas a las patronales que no cumplan con determinadas normativas. Esta CGT es la que se hizo presente en la marcha como parte de la presión
que está ejerciendo para negociar con el gobierno. De ninguna manera como muestra de independencia política bajo lo que nosotros consideramos debe ser una unidad obrera estudiantil. Otro quién es quién. Después el último personaje, creo que no olvidarme nadie, que es el último, que es las asambleas barriales, que está en un proceso que merece después quizás tomarlo con más atención, quizás en el tercer bloque, pero que está en un proceso como nosotros habíamos anunciado acá de redefinición, reperfilación de su composición y de su rol, en donde entra el rol de la izquierda, el rol del kirchnerismo y el rol del propio activismo vecinal, para decirlo de alguna manera, en donde ha estado presente con una fuerte conducción en muchas de estas, con distintas orientaciones a la orden del día, que después lo retomaremos en el tercer bloque. Estamos en el segundo bloque acá de El Poeta y el Diván, un espacio de reflexión política, sindical y cultural. Acordate de nuestras redes sociales. El Poeta y el Diván nos encontrás en YouTube. El Poeta y el Diván nos encontrás en X. Nos encontrás también en Instagram. Y en TikTok nos encontrás como el.poeta.el y.el.diván. Es un montón. Acá se ríe Josefina, que en este espíritu juvenil de hacer un fit, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ella tiene su propio canal de YouTube que se llama como Josefina. El mundo de Josefina. El mundo de Josefina. ¿Y qué podemos encontrar ahí en el mundo de Josefina? Juegos y reacciones. Muy bien, y es para niños de tu edad, ¿no? De 6, 7, 5 años, ¿no? Así que bueno, acordate, si tienes a tu hijo, a tu nieto, a su sobrino nieto, a tu bisnieto, ¿querés un buen espacio? Te recomendamos El Mundo de Josefina. Acá solamente lo vamos a poner abajo también. Muchas gracias, Josefina. Bienvenida a el staff de El Poeta y el Diván Cultural Producciones. Disculpa, ¿te conozco? ¿Te conozco? No sé. No. Pero acá, ¿qué pasó? ¿Te acordaste la barba, Fernando? ¿Qué pasó? No. Vos te preguntabas en el video pasado quién era esa persona que pasó así y que vos decías, se parece a Sandro, se parece a Cacho Castaña, se parece a Rolf Flip. No. Es el famoso Lalo Limón, más bien conocido en los ambientes del conurbano como el actor. Bienvenido, el actor. ¿Cómo es su nombre real? Lalo Limón. Lalo Limón. ¿Usted cómo llegó acá? ¿Estudia historia? ¿Estudia algo? Trato de estudiar, estoy haciendo profesor de historia en alguna universidad del conurbano de la zona norte. Está muy bien. Y como siempre en esto nosotros tratamos de sumar gente. Si querés darnos una mano también de cualquier manera, también estamos ahora y ya tenemos medio centenar de aportistas para El Poeta y el Diván. Acordate, canal.divan.poeta.diván, repito, canal.poeta.diván. Se van sumando la producción, acá vimos también los niños, ya vemos la juventud del Poeta y el Diván, estamos construyendo con el mundo de Josefina. Estamos avanzando nosotros en esto, que no sabemos a dónde vamos a llegar, pero simplemente queremos hacerte reflexionar. En esta oportunidad se ha sumado Lalo Limón, un productor del que ha estado desde el principio, para tirarnos alguna idea de lo que está pasando un conflicto afuera, que no solo es una isla en Argentina, sino que es Israel, Palestina y todo el Medio Oriente, que parece que ha vuelto a estar en el centro de la escena mundial. Sí, digamos, las últimas semanas hemos tenido dos acontecimientos que podríamos decir que han escalado o tratan de escalar el conflicto hacia las fronteras más allá de lo que es Israel y Palestina. Hay varios digamos, países vecinos que están interviniendo en ese conflicto, no como estados beligerantes, digamos, no hay interviniendo abiertamente una guerra regional, pero tenemos a varios actores como Irán, que bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, sufrió un ataque en la embajada de Damasco, Siria, por parte del Estado de Israel. Que Israel, por supuesto, niega, ¿no? Sí, ha negado, no muy convencido, ¿no? Sí, pero, digamos, avión de Israel fue, según el Estado de Irán, el que atacó la embajada en Damasco. El consulado, no era la embajada, porque la embajada estaba al lado. ¿Eso fue antes o después de octubre del año pasado? No, esto fue ahora, el 1 de abril. O sea, ya estaba caldeado el asunto de el ataque o el desembarco, aunque no lo desembarcaron, el aterrizaje de fuerzas de Hamas en Israel. Se suma ya un conflicto de larga data que tiene el Estado de Israel con las fuerzas insurgentes
organizaciones terroristas según el Estado de Israel en los países vecinos como Yemen, los Hutíes o el Hezbollah en el Líbano. Todo medio financiado por Irán, ¿no? Sí, tienen apoyo directo de Irán, tanto el Hezbollah como los Hutíes. Hamas, recién en los últimos años, es quien ha tejido una alianza entre el Estado de Irán y la República Islámica de Irán. Ah, es nuevo, no es como... Históricamente... Por el Hezbollah creo que sí, históricamente hay un vínculo con Irán. Tienen un vínculo, desde hace varias décadas. Entonces vos me decías que fue como el disparador de un hecho que las redes sociales y los medios de comunicación están filtrando un montón. Vení, negrito, que están filtrando un montón, que es el tema de la masacre que están llevando adelante las fuerzas de defensa israelí en territorio palestina. Que han avanzado, ¿no? Las fuerzas de defensa han logrado, han avanzado hasta el sur de Gaza. Ya, ha habido un desplazamiento de más de 1 millón de palestinos y gazatíes hasta esa zona. Sí. Prácticamente están en una situación de crisis humanitaria. Durante las últimas semanas han tratado de Estados Unidos y algunos países de la región de tratar de buscar que pudiesen llegar ayuda humanitaria, que tratar de frenar la ofensiva hacia esa ciudad que está preparando Israel para los próximos días, las próximas semanas. Claro, sí, es un tema. Y esto es muy interesante porque en realidad muchos medios de comunicación, y en esto lo hemos hablado, es la cuestión de que estos escarceos entre Irán e Israel si representan un salto en calidad en lo que muchos ya hablan de Tercera Guerra Mundial, teniendo en cuenta lo que vos decís, los lazos internacionales que ya se están tejiendo en Egipto. Y en esto me gustaría dos cuestiones. Uno, porque también arriba, si uno ve el mapa, si ves el mapa arriba, también tenemos Siria. Más arriba tenemos, que quizás no es tan presente, el tema de Armenia y Azerbaiyán, si no me equivoco. Y después tenemos Rusia y Ucrania, es decir, estamos en toda una zona de miles de kilómetros en donde hay conflictos que uno dice, bueno, ¿se están ligando o no se están ligando entre ellos? O sea, ¿hay intereses contrapuestos o no entre ellos? ¿Qué pudiste ver? Mira, acá hay algo importante. Hay un dato que se dio estos días, que es el paquete de ayuda, que votó el Congreso de los Estados Unidos para tanto Israel, Ucrania como Taiwán. O sea, Estados Unidos está involucrado de lleno en esos conflictos que están en Europa oriental, en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente, o sea, en el conflicto entre China y Taiwán. Claro. Entonces, semanas antes de que Israel atacara la embajada, el consulado de Damasco, en Damasco de Irán, se venía ya, ¿qué se dice? A nivel internacional había pedidos de distintos estados, de distintos gobiernos, de distintos presidentes, condenando la masacre que está llevando, el genocidio que está llevando a cabo Israel en Palestina. Sí, eso me sorprendió porque he visto, yo a veces, gracias a internet, uno puede, y tengo este oficio de buscar canales de países raros, ¿no? Y se nota que de conjunto la posición oficial de los medios de comunicación es de condena a Israel, que el punto más alto, si lo querés ver, es este pedido de juicio a Israel en la Corte de la Haya que hizo Sudáfrica, que no sé cómo quedó, pero que quedó en un pronunciamiento en general, pero que hay como una ola de opinión creciente en contra de lo de Israel, pero que a pesar de esto, y Estados Unidos sigue firme en su posición por... Sí, históricamente, Estados Unidos es el apoyo financiero y militar de Israel, y distintos países europeos son los que apoyan a Israel y sostienen a Israel. Entonces,
lo que se veía en las últimas semanas frente a esta escalada de las condenas de todos estos países y estos gobiernos era de si continuar o no continuar. A su vez, el propio gobierno, Netanyahu, el presidente del Estado de Israel, tiene un conflicto, digamos, porque ya están pidiendo, a su vez hay protestas adentro de Israel para que acabe con el conflicto, termine con este conflicto, porque no ha podido ni terminar con Hamas, ni ha podido rescatar a la totalidad de los secuestrados de los israelíes. O sea, en este programa también se suma una suerte de crisis política de Netanyahu. Sí, está prácticamente, es un gobierno acabado, digamos, no tiene una salida más que avanzar. Avanza militarmente sobre Rafa y termina con la operación militar, o termina el gobierno que se ha conformado a partir de, digamos, el inicio de esta... Bueno, quizás ahí puede entender también en esta suerte de crisis de Netanyahu el tema de por qué animarse o hacer la osadía o la locura, como quiera definir la voz, de mojarle la oreja a Irán. Es decir, porque, perdón, a mí lo que me recuerda es mucho a esta idea de tener un crisis adentro. Y bueno, saco el nacionalismo, saco el sionismo a la carta, a la orden del día, y corre tranquilo. O sea, corremos a la orden del día. Corremos un conflicto internacional. Entonces, ¿qué estás diciendo? Mojarle la oreja a Irán. Ah, entonces, ¿por qué puede ser que tenga que ver con esto, mojarle la oreja a Irán? Digamos, la posibilidad o no de iniciar una guerra entre Irán e Israel llevaría a que la guerra se expanda hacia todo el Medio Oriente. Eso llevaría a una desestabilización de toda la, digamos, de toda la región y a una crisis de magnitudes mundiales. Entonces, es jugar no con fuego, sino con, digamos, ya con una claro, ¿para quién se sumaría? Insostenible. Hay, o sea, a Hamas están los hutíes, Hezbollah e Irán. ¿Hay alguien más que se le suma? Siria es aliado, digamos, el gobierno de Bashar al-Assad se sostiene por el apoyo, digamos, de Irán. Bien. ¿Irak toca algún pito? Irak, digamos, ahí una parte digamos, del gobierno de Irak es aliado a Irán. Entonces... Una partecita es aliado. Bien. Ahí tenemos... Hay las milicias insurgentes de Irak están apoyadas por el... ¿Arabia Saudita sigue siendo estadounidense? O sea, ¿sigue la alianza con Estados Unidos o no? Sigue teniendo su alianza con un coso. Restableció relaciones diplomáticas el año pasado con Irán, digamos, hacía casi 10 años que habían cortado relaciones diplomáticas por un conflicto que también es más largo, es para otro capítulo, para otro, digamos. O sea, Arabia no habrá sido inocentemente que restableció. No, pero... Quiere decir que Irán es más fuerte de lo que parece. Tiene el apoyo de Rusia, digamos, que no es menos, porque en este conflicto más global, si uno quiere, si uno se para en quienes apoyan a Israel, que son Estados Unidos y la OTAN, del lado de Irán, también Rusia dijo que si involucraban a Estados Unidos en este conflicto, Rusia iba a apoyar a Irán. Entonces... Bien. Y a eso se le suma, claro, ahí entraría lo que vos decís, que desataría que si van a una guerra abierta, tendrían que saltar los acuerdos previos militares. Sí, podríamos ver después, si querés, en el próximo la próxima podemos ver, digamos, los distintos acuerdos que hay en Medio Oriente, digamos, en Asia también, cómo China juega en todo esto, y en América Latina también. Bueno, yo lo que me queda de tu reflexión, de tus aportes, es esta idea de que la pregunta si hablaba de guerra mundial o escarceo o fueguitos de colores, que no me acuerdo qué palabra usé, que zambas parece. ¿En qué sentido? Fueguitos de colores porque Netanyahu también una crisis adentro y necesita sacar cierto nacionalismo, cierto mojada de oreja como para unir a la población detrás de él, pero que también
Si lo hace abiertamente, y esta es la pregunta, dejadlo en los comentarios, ¿se abrirá o no se abrirá con toda esta alianza que empezó a presentar el actor? ¿Una guerra generalizada a nivel internacional? ¿Usted qué dice? Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa. Vamos al tercer bloque después. Intentamos un golpe de estado, pero no pudimos, así que volvió Fernando. ¿Qué se sintió de afuera la nueva columna del actor? Vientos destituyentes, pero de todas formas felicito acá al colega, al compañero, primero porque ha inaugurado lo que tanto veníamos ya, ¿no? Queriendo concretar en el Poeta del Diván, y ahora en nuestra sexta emisión lo logramos, un panorama internacional que, como vos bien dijiste, la Argentina no es una isla y no podemos vivir ajenos el estado convulsivo que asume hoy el mundo en el marco de las crisis capitalistas, ¿no? Que generan estos periodos de guerras y enfrentamientos entre las principales potencias, ¿no? Ahora es una suerte de declaración de principio, porque también inauguramos de Fox Kids, tenemos la sección internacional, todo es para mostrarte a vos que no solo podés ayudarnos suscribiéndote a nuestro canal, poniendo la campanita o alguna de nuestras redes sociales, o aportando a través del canal .poeta.divan, sino que también la idea es esto, es una construcción colectiva, más en estos tiempos en donde Javier Milei insiste con esta idea de que todo lo colectivo es malo. Nosotros defendemos el espíritu colectivo de las cosas y hemos tenido el apoyo de muchas compañeras y compañeros, y si vos considerás que puedes darnos una mano en algo, bienvenido sea, incluso en alguna opinión, alguna columna, sea muy bienvenida, comunicate con nosotros. Acordate, nuestro mail es elpoetayeldivan@gmail.com.ar. ¿Por qué? Porque en esta lucha que estamos teniendo, en esta propia batalla cultural, término de que se apropió Javier Milei, inaugurado por el kirchnerismo, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, y hay cosas como este canal o como las redes sociales en las cuales nosotros tratamos de participar, pueden cumplir una tarea en defender lo que nosotros consideramos desde un punto de vista como ambos marxistas, la lucha y la autonomía y la independencia política de los trabajadores. En este sentido, en la sección anterior también lo estaremos viendo lo vergonzoso del rol de los medios de comunicación en cuanto a ocultar la masacre que está llevando adelante el Estado de Israel en nombre, instrumentado por estas fuerzas de defensa de Israel, en nombre de atacar el terrorismo, pero que no solo, así como se ve en términos internacionales, también lo vemos en términos locales, esta idea de la cobertura de los medios y cómo, si algo dejó el kirchnerismo, es esta idea del rol de los medios, por más que después lo haya vulgarizado. También lo hemos visto en las luchas precedentes inmediatas, como el tema de la marcha universitaria. Sí, sin duda, analizar los medios ameritaría un programa específico del Poeta del Diván, pero vamos a tomar un recorte a los fines de lo que estamos tratando, Javier. ¿Viste que sé lo que hago como engancho todo? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y bajo la continuidad de quién es quién, ¿no? En el contexto de la enorme marcha por defensa de la universidad pública que hubo el pasado martes, ¿no? Vamos a decir que los medios tuvieron una cobertura, yo le llamaría de lo políticamente correcto, ¿no? Es decir, los grandes medios de comunicación y no tan grandes han apoyado, han avalado y han aplaudido a la marcha universitaria. Laje, Feynman. Bueno, tuvimos pronunciamientos, entre comillas, sorprendentes, ¿no? Eduardo Feynman dijo, yo iría a la marcha, por supuesto no fue, pero digo, yo iría a la marcha. Sorprendió también Babi Echecopar, sí, diciendo que los pibes estudien porque si no se va a la falopa, y se entendía, ¿no? Babi avalaba aparte la marcha. Yo lo sigo a Babi desde que estaba en su Radio Antena 3 en Martínez, en serio, año 96, lo sigo cuando había puesto su radio. De hecho lo llamamos para burlarlos de él, porque él decía que tiene un fierro, hacía el programa con un fierro arriba de la mesa. Pero bueno, nos burlamos de aquella época que conozco a Babi, en serio, actor, no me mire con esa cara. Pero en su discurso es interesante porque lo vi también con Laje y con Feynman, que este hecho como que descuajeringaba su discurso que parecía sólido de defensa de Milei. Entonces vos veías, hacía una defensa de sus propios principios, que efectivamente yo considero que ellos defienden la universidad pública,
pero tenían que forzar meter cada 2 frases una crítica a Cristina. Sí, al kirchnerismo, Babi Checopar mal mezcló con Baradel, Sí, mezcló a claro. Baradel en el medio. Baradel fue un personaje absolutamente marginal en todo esto. Sí, aparecían reacciones muy gorilas. Podíamos ver a TN también, Bonelli y Alfano, o La Nación Más, ¿no? Siempre marcando que había actores que con intereses político-partidarios venían a empañar la pureza de la marcha. Desde ya, un recorte sumamente interesado, ¿no?, al menú de estos medios de comunicación. Pero lo importante es lo siguiente: ¿por qué los grandes medios de comunicación le han dado una cobertura con beneplácito a esta marcha? Y esto es lo que quería engarzar como idea y para compartir en materia reflexiva, ¿no?, aquí en el Poeta y el Diván, sobre lo que sucedió. Javier, la universidad pública, sin lugar a dudas, constituye un nervio vital, ¿sí?, de nuestra tradición cultural, ¿no?, social, en un país como la Argentina. Es decir, podíamos observar en las redes sociales, ¿no?, a muchísimas personas pelando chapa o material autobiográfico, poniendo fotos de cuando se graduaron en la universidad pública, diciendo que en su familia son primera generación de trabajadores que lograron ingresar a la universidad pública. Es decir, la universidad pública despierta una resonancia afectiva, histórica, ¿no?, te diría incluso transgeneracional, en muchísimos ciudadanos de la Argentina, ¿no? Por lo tanto, los medios no podían desde ya ir a contrapelo de ese sentimiento popular. Que nosotros, particularmente quien te habla, tiene una historia de compromiso enorme con la universidad pública, ¿no?, con su militancia en el claustro estudiantil. He sido consejero directivo, ¿no?, cuando militaba No me junto con cualquiera. en el Partido Obrero, ¿no?, en la Facultad de Psicología, como docente, dentro de la GD, en el gremio docente, pero también como ciudadano comprometido con el espíritu de la universidad pública, una universidad pública que ha dado los premios Nobel que ha dado, ¿no?, que sigue picando en punta en los rankings internacionales por su prestigio, por su trascendencia académica, que hasta las empresas, ¿no?, siempre ponen el foco en los graduados y profesionales de la universidad pública a la hora de inscribir mano de obra calificada. Bueno, es decir, frente a esto, frente a este sentimiento popular y esta tradición histórica, este nervio vital que en nuestra cultura significa la universidad pública, los medios no podían no ejercer un discurso adverso a esto y se han amoldado. Ahora, nuestro objetivo, Javier, es trascender desde ya este tipo de perspectiva de lo políticamente correcto, de acompañar un sentimiento popular, pero sin ir a fondo con el problema. Porque, ¿no? perdón, esto, porque sí, ahora lo dejo, licenciado. El punto es este, y en sintonía con lo que vos decís, esta reivindicación del sentimiento popular, de la tradición cultural, ya vamos, coarta el aspecto político del asunto. Porque acá, lo primero que se me vino a la cabeza es la reforma del 18. Y la trascendencia política mundial que tuvo la reforma del 18 al estar a la vanguardia. Y eso se ha convertido con el tiempo, por supuesto, en una tradición cultural, pero también tiene en su seno como una semilla este potencial político transformador que ha tenido imitaciones a lo largo del mundo y que hoy día también es una de las cosas que está en la contradicción que nosotros encontramos en la movilización universitaria, en donde encontramos distintos actores, distintos quién es quién, y donde plantean esta discusión de la orientación política que tiene que tomar, que es lo que vos seguramente... Sin duda, como decís vos, la reforma del 18 heredó un patrimonio, heredamos de la reforma del 18 un patrimonio histórico a reivindicar como faro, ¿no?, hacia dónde debe ir el futuro de la universidad pública a la hora de ganar autonomía política y ponerla al servicio de las necesidades populares, ¿no? Eso desde ya. Se trata de un fenómeno que ha logrado la independencia del clero, la participación de los actores estudiantiles en los gobiernos universitarios, pero que hoy por hoy, hace tiempo ya, se ha topado con severos límites, ¿no? Las universidades hace rato que están gobernadas por castas verdaderamente burocráticas, en materia antidemocrática, los estudiantes siguen siendo una minoría dentro de los
consejos directivos, que son los órganos de gobierno, se perpetúan camarillas, que son las que hasta ahora han venido llevando adelante la dirección de la universidad pública para sus fines, sus cajas, y no para una verdadera democratización de la misma. Tenemos reivindicaciones inmediatas, ¿no? Eso desde ya es lo que están planteando los sectores docentes, estudiantiles, no docentes, es decir, hay que triplicar el presupuesto, hay que rentar a todos los docentes ad honorem, que son verdaderamente un enorme problema histórico de acumulado ya en las universidades, cientos de docentes que trabajan gratuitamente, ¿sí? Hay que aumentar los salarios de acuerdo al costo de vida, hay que desde ya garantizar los insumos, ¿no? Todos esos fondos que hace falta para que las universidades reproduzcan su funcionamiento, ya son reivindicaciones de harto sentido común. El problema, Javier, es si esta crisis enorme que se abrió y la respuesta social variopinta y contradictoria que se ha generado puede servir como catalizador para llevar y desarrollar hasta las últimas consecuencias una lucha por poner en pie, ¿no?, una universidad pública como la que los trabajadores necesitamos en este país. Ahí está el corazón del problema. Y ahí es donde el problema es enorme. ¿Por qué? Porque yo no creo que se trate simplemente de justamente estas reivindicaciones, coma más, coma menos, puede haber un acuerdo general de financiar, de mejorar las condiciones estructurales materiales de la universidad. Pero en esto debemos reconocer, mal que le pese, a quien le pese y a quien ha tenido, que la universidad, excepto raras excepciones, ha dejado de cumplir su rol que supuestamente históricamente está mandatado a hacer, que sea una usina de ideas, que sea una usina de elaboración, que sea una usina de preparación de sectores del intelecto que reflexionen y tracen a grosso modo un horizonte para el país. Eso históricamente abandonado. Y no sé, y acá es donde vos comentame después, Fernando, si está como diría una tía en la verdulería, si está la materia gris en la universidad actualmente, si ha renunciado o no, incluso si la academia como tal no ha sido simplemente una suerte de repetidora de ideas refritadas. Creo que felizmente el panorama no es tan homogéneo, no digo felizmente por lo siguiente: materia gris hay, excelencia académica hay, y no me estoy refiriendo solo a los rankings internacionales donde la UBA y otras universidades del país salen bien posicionadas por prestigio académico en materia de investigación y otros, sino por comprobarlo día a día, ¿no? Por comprobarlo a diario quienes estamos consustanciados hace mucho tiempo con la labor en la universidad pública. Pero esa materia gris, esa excelencia académica, esos investigadores, ¿no?, que después hacen los grandes aportes para la vida social en distintos aspectos, la medicina, la ingeniería, las ciencias humanas y sociales, a pesar de los ataques y muchas campañas de desprestigio que hay contra ella y todo, no han encontrado todavía la fuerza política y la unidad necesaria para llevar adelante un programa que saque a la universidad pública de este pantano. El gobierno la tiene sumida en una asfixia presupuestaria, manteniendo congelados, ¿sí?, los mismos fondos del 2023 para este año. Ya la propia burocracia de la universidad, los rectores, los Jacobiti y compañía se han encargado de denunciar a los cuatro vientos que el gobierno lo único que ha hecho es destinar un 70% de aumento en gasto de mantenimiento para marzo, y para mayo otro 70%, es decir, un 140% en total para gastos de mantenimiento, siendo que los gastos de mantenimiento a grandes rasgos en el presupuesto universitario representan solo el 10%, porque el otro 90% se consume en salarios docentes, sí, no docentes. Pero hay para cual... que perdón que te cortes. Bien, no estamos de acuerdo en todo. El punto es este. Disculpame, Fernando, pero acá vamos a polemizar. Yo creo que si se resuelven las condiciones materiales de la universidad, su rol como elaboración intelectual, teniendo en cuenta esta idea, por supuesto, de ser parte de una fuerza política, una fuerza histórica, no sé cuánto puede aportar intelectualmente. No, me estoy refiriendo justamente, lamento polemizar con el afán de polemizar, porque no estoy polemizando, me refiero justamente en qué se escudan estos sectores
que son los mismos que han llevado a la asfixia universitaria. Ah, dicen que no hay plata, por eso no. No hay plata. Ahí está. Dennos Entonces, la cobertura. estoy de acuerdo. Dennos la cobertura que necesitamos, porque un 140% para gasto de mantenimiento con un 300% de inflación interanual nos queda un bache. Dennos ese dinero para seguir manejándolo nosotros, para seguir administrando nosotros. No para como hacer lo una estamos universidad. haciendo hasta ahora. Bueno. De ninguna manera para reformular el papel de la universidad pública al servicio de los trabajadores y como nosotros lo requerimos. Y en eso hay un A responsable. eso me refiero. Pero en eso también logramos una suerte de consenso, de síntesis. Por ejemplo, ¿qué han dicho los rectores? No, sobre la pero paridad acá hay que hablar docente? también de la izquierda. Yo creo que la Bueno, izquierda... se abre una oportunidad ahí. ¿Qué va a Es hacer la que izquierda sí o frente a no, esto? porque la ¿Qué va a izquierda... hacer la izquierda frente a esto? Sí, no solo que va a hacer la izquierda como eso, sino que hizo ya, porque ya cumplió un rol durante una década en la cual justamente no ha planteado este problema a la izquierda cuando conducía la FUBA o distintas federaciones. No plantea el problema de, más allá de las cuestiones, por un lado presupuestaria, gremialista, para decirlo de alguna manera, y por otro lado unas cuestiones más propagandísticas, y no ha logrado tener un ligazón en donde ellos hayan bregado, la izquierda en general, el Partido Obrero en particular, hayan bregado para elaborar, para que sea una usina de elaboración política y no una repetición escudada en los problemas del presupuesto y dibujada con la cortina de vamos por el socialismo. Autocrítica y materia pendiente de la izquierda, que ha tenido importantes responsabilidades políticas en las conducciones de sus propios espacios. Lo que estamos diciendo nosotros es, esta crisis tiene que actuar como apertura hacia la capitalización política, hacia un factor catalizador, ¿sí?, de toda la enorme problemática que se ha abierto, no para pasar de un 140% a un 300% de presupuesto, y por supuesto, y desde ya todo lo que implica la problemática salarial, los insumos, las instalaciones, por ejemplo lo que está pasando con el hospital de clínicas, todo lo que haga falta, por supuesto. El problema es cómo trascender estas reivindicaciones que, como vos bien decís, pudieron llevar, por un lado, a determinados horizontes o concepciones de la izquierda de no trascender ese marco, y por otro lado, a que las mismas burocracias que han hecho pelota a la universidad durante tantos años quieran simplemente seguir manejando sus cajas y solventar sus intereses. Tenemos que ir mucho más allá de eso. Por eso, creo que hay que replicar y trascender incluso lo que ha sido el espíritu de la gran marcha universitaria, ¿sí?, convocar asambleas, ¿sí?, con la frecuencia necesaria en los lugares de estudio, interclaustro, docentes, estudiantes, profesores, también la convocatoria de los actores no docentes, para que de allí emerja un plan de lucha elaborado, riguroso, sólido hacia la universidad que queremos, ¿no? Arrancándole al Estado las reivindicaciones inmediatas y necesarias, pero sobre todo, Javier, proyectando la autonomía política que requerimos para esto, ¿no? El gobierno, ¿qué es lo que responde hasta ahora? Las universidades adoctrinan, dictan Marx que empobrece, se tiene que dar escuela austríaca. Si uno discute las parafrenias del presidente, por supuesto que se va a enredar y se va a desviar en problemáticas que no hacen al fondo de la cuestión. O también el gobierno ha respondido al problema de las auditorías, toda una temática, ¿no? ¿Qué significa está bien, auditar? que está muy bien. Bueno, que estaría muy bien. Claro. Auditemos. ¿Cuántos docentes ad honorem hay en las universidades? ¿Cuánto presupuesto realmente hace falta? ¿Cuánto gana un no docente de ¿Cuánto baja se llevan los categoría? Jacobiti? ¿Cuánto se llevan las cajas paralelas o las cajas negras? Auditorías han existido, ¿cómo que no han existido? Ahora, ¿hacia dónde van los resultados de esas auditorías? ¿Quiénes tienen que auditar? Las auditorías tienen que ser llevadas adelante por organismos independientes elegidos democráticamente por los distintos actores de las universidades para luego exigirle al Estado la resolución de problemas que hagan falta. Ese tiene que ser el horizonte. Esa tiene que ser la respuesta del gobierno. Pero sí, esas asambleas que tengan esa base. Porque acá, por supuesto, no hay que poner el carro delante del caballo. Es necesario resolver estas cuestiones tomando incluso la idea de la auditoría, porque en realidad desnudaría las falencias históricas que tiene la universidad hace décadas, pero también insisto con esto, no quedarse en las cuestiones reivindicativas, no quedarse en lo gremial o el economicismo como las traducciones, sino también que sea un espacio de reflexión política para recuperar el rol de la universidad, que para nosotros
esa recuperación del rol de la universidad va atada a una perspectiva de la independencia política de la clase obrera. Creo que modestamente estamos contribuyendo o estamos tratando de efectuar un aporte desde este espacio. Una universidad laica, científica, independiente de los gobiernos y del Estado, y desde ya que la consigna Universidad de los Trabajadores, al que no le gusta se jode, deje de ser una cáscara vacía y pase a materializarse en la acción de las masas. En eso tomar el concepto de praxis me parece fundamental, porque también está el otro aspecto. Porque si bien uno hace yo personalmente hago como un diagnóstico en la universidad en la cual los sectores activistas se quedan en la reproducción de, bueno, le lucho el pedazo de la torta a los Jacobiti, pero en función de mejorar las condiciones de la universidad, pero también, y existen honrosas que tratan de pensar, reflexionar los problemas políticos en términos históricos y políticos, muchos de ellos en nombre de la clase obrera, pero también está esta desligación, esta no ligación entre estas necesidades materiales que tiene la universidad hoy día y la reflexión sobre una perspectiva política. Ese es el desafío, me parece, ligarlo de esta manera, en la cual no solo se luche por el foquito de luz, porque ande el ascensor, porque los docentes cobren un salario, porque haya gasas en el clínico, exactamente, etcétera, sino también pensar los problemas políticos en una Argentina hoy día y hacer un balance general sobre, en particular en otro punto de vista, sobre la intervención, reflexión y elaboración política que realizan hoy día las corrientes que se reclaman revolucionarias. Escúchame, si a vos te digo, los acontecimientos de la lucha de clases están agitados que necesitamos nosotros pagar el viático. Sí, a vos te digo, a vos. Entonces, canal.poeta.diván, más nuestras redes sociales. Sí, estamos mendigando plata como Julieta Mengualini. Además van a llevar el subte la sube del subte a 757 pesos en junio. Es una locura. 757 pesos en junio el subte. Por favor, café colaborativo. Por favor, canal.poeta.diván. Pero encima, porque a todos los liberales, menos viste que acordaron, la burocracia también aceptó esto. Hablando, pues ahí lo podemos cancelar a la CGT. Aceptó la homologación de acuerdo a lo que diga el gobierno, es decir, la intervención del Estado solo vale para aceptar salario. Como parte del entongue por la reforma laboral, ¿no? Claro, porque estamos discutiendo si metemos reforma laboral o no, porque cuando estamos grabando esto, se va a discutir la ley bases de urgencia. Podemos decir muy brevemente, hubo dictamen en tres... Si no va a tener que hablar con su terapeuta y me va a putear, entonces... Muy brevemente, para no llevar esto a análisis también. Hubo dictamen en 3 comisiones, Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, donde el gobierno y lo que nosotros en el primer programa llamamos pseudo-oposición o oposición amiga, le han dado dictamen a esto. ¿A qué? A la nueva ley bases, o mal llamada ley combi, porque la verdad que sigue siendo un vehículo gigante para aplastar las condiciones de vida de los trabajadores, y el gobierno pretende que se trate en el Congreso entre este lunes y el miércoles. Esa nueva ley base contempla, entre otras cosas, capítulos nefastos de la reforma laboral negociados con la CGT. Le quitaron el aporte de cuota solidaria, eliminaron, no quitar ese aporte de cuota solidaria, es decir, lo mantienen para que la CGT conserve su caja, que los trabajadores compulsivamente estén o no estén afiliados, tengan que aportar, etc. Pero dejaron el periodo de extensión de prueba a 6 meses, no se va a eximir a las patronales de muchas multas, sobre todo las más negreras. Una joyita lo que están negociando ahí. Porque encima, como yo lo dije en el programa anterior, esto es casi un calco a mi entender, que el gobierno está dispuesto a negociar todo menos la reforma laboral, porque es la exigencia del periodo histórico. Y que abre otra reflexión, si querés abrimos otra reflexión, que con respecto a la nueva clase obrera, si lo querés decir de alguna manera, los chicos rap y todas estas cuestiones. Que me acuerdo que anoche tuve un par de epifanías que me olvidé, pero bueno. Por eso viniste con la camisa de chofer de la UTA. Sí, ahora que la UTA también está dando para viajar gratis. Peleas. Para viajar gratis. Este es el sector combativo de la UTA. Bueno, escúchame. El tema es este. Cuando al inicio del programa planteé esta disyuntiva provocadora. Esta nueva ley base
¿Es una ley Made in Milei o es una ley de unidad nacional? A lo Massa. Made in Milei and partidocracia burguesa. ¿Incluye a Massa, Porque que estuvo en la marcha universitaria? Sergio es ubicuo, está siempre en muchos lugares. Yo me topé con una bandera que decía Frente Renovador y otra que decía Sergio Massa. A su vez está Sergio Massa trabajando con fondos buitres y siempre pegadito y cercano a la CGT. Bueno, esa es la ubicuidad de Sergio. Bueno, hay nuestro editor, CGT que está negociando la reforma laboral. la figurita de quién es quién ganaría para esto. Bueno, ¿quién es quién en la votación? Porque seguro escuché, y seguramente si lo escuchás después vas a ver que es muy probable que se apruebe la ley, y vas a saber los nombres y apellidos, pero nosotros te vamos a contar más o menos quién es quién. Hay una especie de acuerdo entre La Libertad Avanza, ¿sí? Hacemos coalición federal de Pichetto y compañía, ¿sí? Algunos sectores del radicalismo, el PRO por supuesto, ¿sí? Habría que ver algunos otros sectores del peronismo también no kirchneristas, en dar media sanción favorable en diputados a la ley bases, pero donde todavía están en cuestión algunos artículos. Por ejemplo, el impuesto al tabaco, ¿no? Digo, quieren llevarlo a 73%, bueno, ahí hay una puja, hay un sector que quiere, otro que no quiere. El radicalismo tenía una propuesta mucho más dura sobre la reforma laboral, quitar las cuotas solidarias, declarar servicio esencial a la educación, esto es regimentaria hasta impedir el derecho de huelga. El gobierno negociando con la CGT quiere retirar esos artículos y ahí habría dejado en offside al radicalismo. Pero puntos más, puntos menos, de conjunto, esta ley base, si llega a sancionarse, no augura absolutamente nada bueno para las condiciones de vida de miles de trabajadores, ¿no? Además, aparte, quieren votar un paquete fiscal que incluye, por ejemplo, restituir el impuesto a las ganancias. Está bien, para trabajadores solteros de 1 millón que ganen 1.800.000 pesos y los casados que ganen 2.200.000 pesos, pero el impuesto a las ganancias sigue siendo, ¿no? Una confiscación al salario. Primero porque el salario no es ganancia, y después porque no es ahí donde hay que atacar, sin lugar a dudas. Por lo tanto, nada bueno se augura o se avecina a esta ley base, y tiene un enorme consenso por parte de esta pseudo oposición amiga que, salvo algunos puntos, se dispone a aprobarla. Por eso este lunes están convocando gremios, agrupaciones opositoras a repudiar en el Congreso desde la 1 de la tarde en adelante esta ley base, ¿no? Bueno, ahora reflexionemos. Sí. Reflexionamos, deja tus comentarios también, deja algún chiste también si creen. Porque somos el Café Fashion del siglo XXI. Escúchame, el punto es este. Si Milei aprueba la ley, es decir, se cumple el pacto de mayo, incluso antes de mayo, o más o menos antes del 25 de mayo, es una gran victoria política. Para el gobierno sí, sobre todo teniendo en cuenta que viene golpeado por la marcha universitaria. El gobierno lograría recuperar un mayor protagonismo político. A lo que yo le sumaría, que según las encuestadoras, entre ellas Opinaya, gente que uno conoce, dice que ya tiene un voto cautivo, un apoyo político concreto, fiel, leal, el relato mileísta, para decirlo de alguna manera, jugando con el relato kirchnerista, del 25-30% de la población. Sin duda todavía conserva un apoyo. No, pero no que todavía conserva, es que ya está como, según estas encuestadoras, está fisonomizado ya dentro de la sociedad un núcleo cautivo que apoya a Milei. Pero vamos a señalar, Javier, que el gobierno está teniendo serios problemas con importantes sectores de su propia base social. Caso universidad pública, como lo hemos visto, varios estudiantes que han votado a Milei se hicieron presentes en la marcha. Y el otro punto es las prepagas. Claro. ¿Qué está pasando con las prepagas? Que afecta fundamentalmente a esa franja de la clase media media, o media alta si vos querés, pero cuál vos sabés que en las prepagas, Javier, ha migrado un 15% de los usuarios, porque no la han podido seguir pagando. El gobierno lo que hizo fue descubrir ahora que las prepagas están cartelizadas. Cuando a través del DNU dio vía libre a personajes como Velocopit y compañía al quitar la regulación de la Superintendencia de Salud para que las prepagas puedan ejercer indiscriminadamente los aumentos,
Esto significó un ataque brutal al bolsillo de los usuarios de las prepagas, entonces ahora el gobierno ha sacado una resolución por la cual obliga a 7 prepagas por 6 meses a retrotraer estos aumentos y Velocopita ha puesto el grito en el cielo, por supuesto, pero no hay nada garantizado, ¿no? Es decir, pasados esos 6 meses, ¿qué va a pasar? ¿Las prepagas van a cumplir con esto? El sistema de salud sigue colapsado. El gobierno está empezando a tener fuertes resquebrajamientos que afectan a importantes sectores de su base social. Es ahí donde hay que poner el Pero sí. Pero este quebrajamiento primero tiró por la borda el discurso madre de Milei de la nueva intervención del Estado, porque lo ha llevado a intervenir para ponerle la gotita o el pegamento. Bueno, auspicia la gotita, no tengo ningún problema, nosotros nos prostituimos por 2 mangos. Poner ante estos quebrajamientos que están apareciendo, tira por la borda su discurso de no intervención del Estado, interviene el Estado, por supuesto, en contra de la mayoría de la población, pero para conservar este 30% cautivo que es según las encuestadoras. ¿No te llamó la atención que Milei no ataque como keynesiano a Caputo cuando Caputo mismo se enfrentó con Sturzenegger, que es el gran desregulador por excelencia, diciendo no le podemos declarar la guerra a la clase media, no, hay que retrotraer los aumentos de las prepagas? Bueno, sí, es una lógica que muestra sus inconsistencias cuando el gobierno ha pretendido, por un lado, ir a fondo con la desregulación, los ajustes, los ataques al bolsillo, que empezó a afectar seriamente, insisto, a importantes sectores de su base social. Entonces estamos ante un gobierno liberal clásico y no un gobierno liberal libertario. Esa es una pregunta. Yo creo que sí. Pensalo, fíjate. Es decir, el desfasaje histórico que representaba un discurso liberal-libertario, la fuerza social, el momento histórico lo ha encajonado en un nuevo gobierno liberal clásico en un punto, que es mi postura, que sigue funcionando como de manera complementaria con la centroizquierda, de acuerdo al color que vos quieras, de manera complementaria, en la cual hoy día estamos en la transferencia de recursos hacia los grandes grupos económicos. Y probablemente lo que ya peinamos canas, y más vos si ya estás jubilado y tenés tus añitos, recordás muy bien estos ciclos históricos en la cual gobierna alguien un poquito para la izquierda, otro poquito para la derecha, que ya lo ha anunciado hace 100 años el querido Lenin y compañía. Sin lugar a dudas, el gobierno no puede llevar hasta las últimas consecuencias su ideal libertario, porque sería atentar contra sí mismo. Si el gobierno llevara a fondo, por ejemplo, barbaridades como las que dijo Venegas Lynch, los padres tienen la opción de enviar a sus hijos a un taller en vez de enviarlo a la escuela, déjense de joder tanto con la educación pública. Si el gobierno llegara a implementar políticas para materializar estas expresiones febriles, bueno, literalmente estaría autoatentando, ¿no? Estaría atentando contra sí mismo. Sí. Esta es la crisis que se le abre. Sí, pero acá está el punto, porque cuando uno escucha con respecto a la universidad, no, bueno, porque acá donde va la plata, auditemos porque se lo come lo administrativo y las castas universitarias, se come todo eso. Eso es real. Lo hemos en los últimos aumentos, en los últimos años, en los últimos tiempos de Cristina, que se beneficia, que festejaba los aumentos del presupuesto universitario, en el número chico uno veía que parte iba a los gastos administrativos, es decir, a la rosca, no a los sueldos de los... Se mantenía la divisoria 90% para salario, 10% para gastos administrativos, que es lo que hasta ahora los rectores no han hecho nada, al contrario, están diciendo, che, mantengamos todo como hasta ahora y déjenosla manejar, y evidentemente no, por supuesto que bajo el gobierno de Cristina, bajo gobiernos anteriores, no se ha trastocado a fondo el problema de la universidad, eso sin lugar a dudas. Y en este sentido es donde entra esta idea de que este discurso de Milei cuaja con la posición existente, preexistente de un sector de la población. Porque vos me decías del taller. ¿Sabes cuántos trabajadores, pequeños talleres o incluso pequeños agricultores en el campo están de acuerdo con la posición de Venegas Lynch? Sí, creo que son un sector todavía minoritario. Yo creo que habría que... El gobierno no tiene consenso para que esto se implemente. No, pero habría... Pero hay todo un sector de la sociedad que puede ser incluido en este 30% que yo hablo del que se habla de apoyo, en donde el ataque a la casta, a los ñoquis, que es real, no, eso sí, el ataque al que
redundó en el pedido de auditoría también es real. Sí. Es decir, y esto es algo que ha hecho, que no hizo en su momento, que podría haber hecho la izquierda, que es una denuncia frontal a estas cuestiones, o no tuvo el auditorio, no tuvo la repercusión que sí tuvo Milei, en la cual Milei ha tomado un montón de reivindicaciones parciales de la corruptela intrínseca en el Estado capitalista, en función de profundizar la organización capitalista y no por una... Muchachos, por eso insisto, se corta. Canal.poeta.iván, por lo menos para poder comprar otra tarjeta de memoria. Entonces, ¿en qué estábamos? Estamos en esto de el discurso de Milei. El discurso de Milei parte calado. ¿Por qué? Porque la corruptela que enuncia el Estado es real. Y en esto, y de los últimos 7 minutos quiero entrar en un puntito que pueda abrir el debate, espero que simplemente puedas presentar las ideas centrales, que es la siguiente. ¿No te has encontrado defendiendo, como marxista, no te has encontrado defendiendo en algunos debates, tete a tete con algún libertario, defendiendo el Estado? No me ha tocado personalmente face to face, no, pero bueno, en la épica que estamos viviendo, en la práctica lo hacemos, sí. Lo que pasa es que estamos frente a un gobierno que, como decíamos recién, no puede llevar y llegar hasta las últimas consecuencias su planteo porque tentaría contra sí mismo. Eso no impide que el gobierno siga, como vos bien decís, sobredimensionando el discurso antiestado para mantener cautivo, ¿no?, a un sector de la población, al cual hasta ahora sin duda tiene encuadrado, que considera que el problema central de la Argentina son los ñoquis, la casta, la corruptela, que como bien decís, tienen una base real, pero hoy por hoy sirven a los fines de la manipulación política que hace el gobierno para tomarlos como caballito de batalla y justificar, ¿no?, su plan económico. Entonces, cuando, por ejemplo, se bate el parche, ¿no?, de la tan mentada batalla cultural y se considera que esto ya es un cliché, que es simplemente un delirio del gobierno paranoico contra Gramsci, que ve marxismo cultural en todas partes, no hay que despreciar ese eje. No hay que menospreciarlo, no hay que minimizarlo. Ese eje es fundamental. Primero porque no lo ha inventado Milei. Partamos de la base de que es una situación que se abrió en el mundo. Digo, ¿no? En el mundo, si vos querés, académico, político, ¿no?, cultural propiamente dicho, donde frente a la crisis del capitalismo, pero también una declinación muy grande, lamentablemente, ¿no?, lo decimos con dolor, de la izquierda en torno a, bueno, cómo recomponer su rumbo de dirección frente a una clase obrera que posterior a la caída del muro, a la desintegración de la Unión Soviética, con el ascenso de los populismos por un lado y de los sectores de extrema derecha por el otro, como estamos viendo en algunos gobiernos de Europa o el caso Trump en Estados Unidos y todo, bueno, no ha encontrado el rumbo y, ha optado quizás no, ha optado o por la sobreadaptación al panorama político concreto o por renunciar concretamente, ¿no?, a los postulados centrales en la lucha de clases y ocuparse de cuestiones que no hacen a el corazón de los problemas vitales que estamos teniendo. Entonces yo creo que sin duda tiene que haber una autocrítica, sin duda tiene que haber una revisión profunda de la izquierda en materia de su brújula política, y esto es lo que está por hacerse, ¿no? Debería estar por hacerse. 6 programas. Más el programa 0, que es un misterio, que es como alguna mito fundacional. El mito fundacional, tipo como una de las películas, ahí sabrá el dueño de Google Studio, esas películas que han desaparecido de los actores de la década del 20, de la década del 20 del siglo XX, de la década del 10, han perdido. O como, quizás lo reconstruyamos como Revolución de Mayo, la película de Gallo, ¿era, no? Algún día volveremos a hacer, quizás de corrida podemos volver a hacerlo, porque me parece que te permitiría entender mejor el marco del diagnóstico del cual partimos todo esto. Me parece que debemos avanzar en ese sentido. Por eso me perdí, por eso te agradecemos. Hemos llegado al 6º programa, empezando a tener un aspecto fundamental, que es empezar a mirarle al lado. Es decir, nosotros tenemos este pequeño espacio con 142 suscriptores. Acordate, suscribite, el Poeta y el Diván, y poner la campanita. Tenemos las redes sociales.
Sabemos que el laburo que estamos haciendo nosotros, hay otras personas que lo están haciendo. Vos, sí, a vos te digo, a vos también. Y tenemos que ver cómo nosotros en este debate logramos canalizarlo y catalizarlo para que el conjunto de la izquierda haga una reflexión, un balance, una crítica, no sé la palabra autocrítica, que permita poner como un factor preponderante, más allá de la movilización en la calle o alguna ida y vuelta con Lila Lemoine, para que sea un factor real de elaboración, producción, organización política de la clase obrera en función de la perspectiva del socialismo, para la cual nos pronunciamos con el señor Don Fernando. Tenemos que reunir fuerzas, pero sobre la base de clarificar las diferencias, y sobre esa base creo que podemos avanzar nosotros. Nosotros, de nuestra humilde opinión, con 4 meses en el aire, estamos tratando de poner fuerza en eso, con los propios problemas que tenemos nosotros, porque somos todos laburantes, pero avanzamos en ese sentido. Por eso, ¿alguna reflexión final? 30 segundos. Como venimos diciendo, piquete y cacerola, la lucha es una sola y rebelión de las bases sindicales. Acordate, por ahora se la consigna, nuestras redes sociales, el poeta y el diván, en Instagram y en X, el.poeta.i.el.diván en TikTok. Se puede cambiar el nombre, tengo que cambiarlo porque me pierdo. Acordate, tenemos que hacer. Dejaron en los comentarios si viste nuestros TikTok que estamos apareciendo ahí. Está bueno eso. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido el 6º programa de El Poeta y el Diván. Ayúdanos a difundir, suscribite, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque la revolución está en marcha. Piquete, cacerola y rebelión en las bases sindicales. Fernando Rabien, Javier de Fox y todo el equipo del Poeta y el Diván, de corazón a corazón.